Muy buenas tardes, buenas noches para todos y para todas. Les damos una calurosa bienvenida a la actividad del seminario sobre el síntoma en la clínica psicoanalítica. Un cordial saludo a todos nuestros amigos de los foros que nos acompañan desde otros lugares de Colombia y desde otros lugares de Latinoamérica, y a las personas que también han sido, digamos, constantes en hacer presencia durante todas estas actividades que hemos venido teniendo. Muchísimas gracias por su compañía. El día de hoy tenemos la presentación de Diana Villa, quien va a trabajar el tema del síntoma y su relación con la fantasía. Entonces, como siempre, tendremos la presentación de Diana, luego de lo cual abriremos entonces el espacio para las preguntas y para los aportes, comentarios y demás. Así que bienvenidos y bienvenidas, y Diana tiene la palabra. Buenas noches. Voy a moverme aquí un momentico para poder compartirles el texto. ¿Listo? John, ¿sí se ve? Sí, Diana, ya estamos viendo la pantalla del texto. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Fantasía y síntoma. Me corresponde a mí la tarea de tratar de abordar el tema de la fantasía y su relación con el síntoma. Nada fácil, porque en Freud esta es una elaboración vasta que atraviesa su obra de principio a fin. Vale para los dos, y en la mayoría de los casos los conceptos se encuentran anudados. Por un lado, el del síntoma, como concepto fundamental que inaugura el psicoanálisis. Es a través del síntoma histérico que Freud emprende el descubrimiento del inconsciente. Desde el inicio, Freud pone a sus pacientes a hablar de ellos, los síntomas. La técnica varía en la medida que avanza el descubrimiento de los elementos fundamentales inconscientes, en donde la única consigna que está en juego en el análisis es la de la asociación libre, lo que nos muestra cómo el síntoma y sus determinantes se deslizan libremente en la puesta en marcha del dispositivo analítico, mostrándonos un rasgo diferente, ya que en el inconsciente todo está dispuesto diferente a la realidad. Él nos lo dice, el inconsciente es atemporal, no es lineal y no está regido por el principio de realidad. El síntoma habla y es Freud quien le otorga un lugar diferente hasta entonces. Se parte del síntoma como repetición, aquello que insiste a pesar del sufrimiento que genera, para llegar a la formulación del fantasma o escena primordial, como la llamará Freud, para articular la historia del sujeto, la forma particular como se inscribe en el inconsciente la respuesta del sujeto al enfrentamiento con la castración. Allí aparece la fantasía como una forma desfigurada, vía los mecanismos inconscientes de la condensación y el desplazamiento. Perdón. Como la forma del sujeto elaborar eso que se le impone y no tiene cómo enfrentarlo, y que vive como traumático. Estas fantasías están referidas en su mayoría a lo sexual. Freud nos muestra que el sujeto no tiene otra alternativa cuando se enfrenta a lo sexual, a la castración, a la pregunta por la existencia, a la pregunta por el lugar que se ocupa para el otro, sino la de responder a través de una creación fantasmática, que es la respuesta que cada sujeto da a eso enigmático que le viene del otro, que para Freud son la madre y el padre en la versión del complejo de Edipo y de castración. Entonces, la fantasía y el síntoma están ubicados
en el lugar de formación inconsciente que le permite al sujeto hacerse un lugar. Vamos a abordar ahora la fantasía en Freud para luego iniciar desarrollando un poquito el trabajo que retoma Lacan a este nivel. La sexualidad es el motor de toda la producción infantil. Las teorías sexuales infantiles están referidas a eso con lo que el sujeto se enfrenta y no tiene posibilidad de inscripción en lo inconsciente, para lo que crea una teoría, una fantasía referida a lo sexual. En el texto, 3 ensayos de una teoría sexual de 1901-1905, Freud nos dice, abro comillas, hemos averiguado que la pulsión de saber de los niños recae en forma insospechadamente precoz y con inesperada intensidad sobre los problemas sexuales, y aún quizá es despertada por estos. La página 177. Entonces, el recurso que tiene el niño para tramitar esto que se le impone de carácter sexual son las fantasías, que Freud denomina falsas teorías, en 1908. Sobre las teorías sexuales infantiles. Dice allí, estas falsas teorías poseen todas un curiosísimo carácter, aunque grotescamente falsas, cada una de ellas contiene un fragmento de verdad. Estas teorías sexuales infantiles están entonces referidas a la fijación pulsional del objeto, que están bajo el influjo de los componentes pulsionales sexuales. ¿Me están escuchando? Sí, Diana, te escuchamos bien. Sí, muy bien. Okay. Bajo el influjo de los componentes pulsionales sexuales. Lo que Freud describe que encuentra en la clínica con sus pacientes es la referencia a un goce que desborda y angustia al sujeto. Un goce que se le impone y que lo empuja a falsear bajo la forma de una fantasía, mostrándonos cómo la sexualidad posee aquí un carácter traumático. Voy a tratar de pensar un poco la formulación del fantasma fundamental en el texto de Pegan a un niño, porque allí se encuentran referentes importantes que nos permiten pensar el asunto de la fantasía y su relación con los síntomas. Freud descubre en el análisis con sus pacientes que hay un enunciado que se repite y que este tiene un lugar importante en la economía pulsional, en relación a la posición del sujeto, en relación a sus síntomas y en relación a la forma como este viene historizando su análisis. Pegan a un niño. El descubrimiento de esta fantasía tiene un valor clínico por los elementos que le permiten a Freud aislar con relación a la posición del sujeto. Valor clínico que Lacan ratificará posteriormente diciendo que la entrada a lo real lo hace el sujeto por el fantasma, y nos dice que el fantasma es una frase del estilo de Pegan a un niño que tiene el carácter de un axioma. Y axioma, encuentro yo la definición en el diccionario de la Real Académica como una proposición clara y evidente que se admite sin demostración. Otra definición es que esta me parece que es mucho que nos sirve pues, como para pensar esto es cada uno de los principios fundamentales e indemostrables sobre los que se construye una teoría. Veamos, este texto de 1918-1919 nos muestra como dato particular el anudamiento a la confesión de la fantasía, unos sentimientos placenteros y de vergüenza. El sentimiento de culpa viene y se convierte en una fuente de resistencia en el análisis. Nos dice Freud que la mayoría de las veces no se logra ubicar con exactitud el tiempo de aparición, pero nos dice que es más temprano de lo que se puede rastrear.
Lo que subraya es que esta fantasía poseía un monto grande de satisfacción autoerótica para el sujeto, destacando aquí un aspecto económico de la satisfacción pulsional del que abordará luego en el texto El problema económico del masoquismo en 1924. Otros dos puntos importantes que se resaltan en este texto es el carácter perverso, no solo de la fantasía, sino de la sexualidad infantil. Y el segundo, la forma como la confesión de la fantasía aparece en el análisis, como un sujeto, como un suceso congelado, del que no se sabe decir qué significa, quién pega, quién es golpeado. Solo pegan a un niño, pero lo que se puede observar allí es que hubo una fijación intensa de contenido sexual que permitió observar una conexión con ciertos elementos perversos que aparecen en los síntomas de los adultos neuróticos. La aparición de la fantasía entonces reza así: pegan a un niño. Freud es específico en decir que tras una ardua investigación, este enunciado se puede completar en pegan a un niño que es odiado por mí y quien pega es el padre. Esta sería como la primera versión de la aparición de la fantasía. Lo que aclara Freud aquí es que esta formulación tiene un carácter de recuerdo encubridor. Lo cito, abro comillas. En verdad, podemos vacilar en cuanto a si ya a este grado previo de la posterior fantasía de Paliza debe concedérsele el carácter de una fantasía. Quizá se trate más bien de recuerdos de esos hechos que uno ha presenciado, de deseos que surgen a raíz de diversas ocasiones. Eso está en este texto de Freud en la página 182. La segunda fase de la fantasía resta así. Yo soy azotado por el padre, pegado por el padre. Aquí se muda el sujeto al que se dirige la acción. Y hay un punto importante que resalta Freud, que me parece es indicativo del valor de dicho descubrimiento en el análisis. Es que este segundo momento viene acompañado de un gran placer en donde el sujeto es el protagonista de la escena. Él aparece allí como fijado, porque no se puede ubicar históricamente, no se puede desarrollar ni conectar con otros acontecimientos. Es una construcción que aparece aislada del contenido del proceso analítico. Esta es una indicación importante. Esta es una cita de Freud en este texto. Abro comillas. Esta segunda fase es, de todas, la más importante y grávida en consecuencias, pero en cierto sentido puede decirse de ella que nunca ha tenido una existencia real. En ningún caso es recordada, nunca ha llegado a devenir consciente. Se trata de una construcción del análisis, mas no por ello es menos necesaria. Encontramos en la página 183. Esta es la definición de fantasía que nos da Freud. En el análisis tiene un carácter privilegiado que da cuenta de la posición del sujeto con respecto a lo que le viene del otro. En este caso, el padre. Esta fantasía es la portadora de una excitación intensa, inequívocamente sexual. Esta fantasía, por regla general, permanece inconsciente y debe ser reconstruida en el análisis. Esta definición nos permite entender lo que posteriormente Lacan va a introducir con su formulación del fantasma. Aquí se me movió pero es sujeto dividido, el rombo Lausanne A, que se puede leer como sujeto dividido, marca de A minúscula. Le otorga un valor fundamental en el proceso analítico y que va a equiparar esta definición de fantasma en Freud.
Lacan nos muestra cómo la emergencia del sujeto está determinada por la inserción del otro del significante. El sujeto es efecto de esta operación. Este encuentro tiene para el sujeto un efecto traumático que sobrepasa al sujeto y solo le queda un recurso que le permite tramitar ese encuentro terrorífico. ¿Cuál? Freud y Lacan lo nombran diferente, pero cada uno lo encuentra tangible en el análisis. Freud dirá la sexualidad que hace trauma, vía los objetos pulsionales parciales que fijan modos de satisfacción pulsional únicos y particulares para cada sujeto, como lo abordamos anteriormente. Lacan nos dirá la no proporción sexual. Es a ello a lo que el sujeto se ve abocado a responder. Y también allí Lacan propone el fantasma como una de las respuestas del sujeto para protegerse de eso que le viene del otro. El sujeto se encuentra entre la espada y la pared. Le pregunta al otro por su ser, pero al no encontrar respuesta, porque el otro tampoco la tiene, se le escapa, el sujeto se ve arrastrado a responder con los jirones de verdad que descifra de eso que el otro responde. Esa respuesta lleva un trazo de real que se puede hablar de sueños, lapsus, síntoma y fantasma. Si bien son todas formaciones del inconsciente diferentes, hay algo en común y es que tienen un componente inconsciente que busca e insiste vía la repetición en salir a la luz, en hacerse oír o en hacerse ver. Podría poner ahí una serie también con respecto a los objetos, hacerse oír, hacerse ver. Otro punto que los caracteriza es su formación desfigurada, fantasmática o irreal. Y, en última instancia, es la forma de respuesta o de elaboración que el sujeto tiene para hacerse un lugar. Colette Soler, en su texto de Un trauma al otro, lo dice: hay una interpretación del hecho traumático, de lo real traumático. Y esta interpretación proviene del sujeto, de su fantasma. Nos dice Lacan en el seminario 11, abro comillas, por tanto, encontraremos de nuevo aquí la constitución del sujeto en el campo del otro. Si se capta en su nacimiento en el campo del otro, la característica del sujeto del inconsciente es estar bajo el significante que desarrolla sus redes, sus cadenas y su historia en un sitio indeterminado. Y continúa más adelante. Dice, todo surge de la estructura del significante. Esta estructura se fundamenta en lo que primeramente llamé la función de corte y que ahora se articula en el desarrollo de mi discurso como función topológica del borde. Con este concepto de borde, Lacan introduce el del fantasma para mostrar las dos dimensiones implicadas en su producción. Como siempre se trata de elegir, yo voy a tomar el texto del seminario 11 para tratar de aislar algunos puntos en relación al fantasma, que es lo que nos convoca hoy. Allí nos habla de dos operaciones lógicas que le sirven como soporte para mostrar la formulación del fantasma. Ellas son la alienación, separación. La alienación, que aquí podemos ver, está como en la parte de abajo, como una bel del rombito hacia donde se dirige el objeto en la fórmula del fantasma, condena al sujeto a no aparecer más que en esa dimensión. Si aparece por un lado como sentido, aquí lo vemos, lo que pasa es que aquí en el iPad no puedo, pero aparece un lado como sentido producido por el significante, por el otro aparece como afánesis, como dividido, como sujeto que cae. Esta vez de la alienación nos dice es una operación de unión, no de suma.
Se unen dos conjuntos, en este caso el del ser y el del sentido. Allí hay una elección del tipo ni uno ni otro. Si el sujeto elige el ser, desaparece el sentido y viceversa. Abro comillas. El ser del sujeto, el que está ahí bajo el sentido. Si escogemos el ser, el sujeto desaparece, se nos escapa, cae en el sinsentido. Si escogemos el sentido, si escogemos el sentido no subsiste más que mermado de esa parte de sinsentido que es, propiamente hablando, lo que constituye en la realización del sujeto el inconsciente. Esto lo encontramos en la página 217. Aquí equipara Lacan al ejemplo de la bolsa o la vida y veamos en el lugar que ocupa cada uno de ellos, que es similar al esquema anterior. En el lugar del ser, él coloca la bolsa y en el lugar del sentido, él va a colocar la vida. La segunda operación se apoya en la estructura de la intersección, que sería el rombo de unión que va a cerrar el rombito del fantasma, que permite introducir la separación. Esta intersección está constituida por los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. Esta segunda operación es fundamental porque conlleva en sí misma la respuesta del sujeto. Si por la introducción del significante que se aliena en el otro, el sujeto responde y en esa respuesta que tiene un carácter de elección es por donde desfallece el sujeto. Afánesis del sujeto nos dirá Lacan. Entonces, la bolsa o la vida. Si escojo la bolsa, pierdo ambas. Si escojo la vida, tengo la vida sin la bolsa, es decir, una vida desmochada. Nos dice aquí en este texto, será una cita de Lacan. Es así como esta operación inaugura la afánesis del sujeto. Abro comillas. El primer objeto que propone a este deseo parental, cuyo objeto es desconocido, es su propia pérdida. El fantasma de su muerte, de su desaparición. Es el primer objeto que el sujeto tiene que poner en juego en esta dialéctica. El concepto de borde es importante porque nos permite entender el giro que da el sujeto en su búsqueda de la verdad al dirigirse al otro. Lacan nos dice que el sujeto encuentra eso más allá de lo que el otro responde, en los intervalos. Allí el sujeto responde. ¿Cómo? Con el fantasma. Esa respuesta tiene entonces una connotación de borde. ¿De qué? Por un lado, de lo que el sujeto interpreta de la respuesta del otro y por el otro de la posición misma del sujeto. Aquí no puedo dejar de remarcar la importancia que le adjudica Freud al fantasma de pegan a un niño. Nos dice él que este fantasma muestra algo de la posición del sujeto con relación a eso que se le impone como exceso, que lo desborda. Y la creación de ese fantasma deja ver la posición del sujeto frente a eso que le viene del otro. También se puede leer algo de esta respuesta en el sueño del hombre de los lobos. La mirada fija de los lobos. Lo que denuncian no es la mirada del otro, sino la posición del sujeto como mirada. Es el sujeto el que se ubica allí en ese lugar de objeto mirada. Abro comillas, aquí en el mismo texto de Lacan en el seminario 11, dice: les ruego que tomen uno de los grandes psicoanálisis de Freud, y especialmente el más grande de todos, el más sensacional, porque en él vemos de la convención de la fantasía y de la realidad, a saber, en algo irreductible, no sensical,
que funciona como significante originalmente reprimido. Hablo de la observación del hombre de los lobos. Diré, para darles el hilo de Ariadna que les guiará en la lectura, que la brusca aparición de los lobos en la ventana del sueño desempeña la función del ese del sujeto como representante de la pérdida del sujeto. Esto lo encuentran en la página 255. De esta torsión es de la que habla Lacan cuando se refiere al circuito en la operación de la alienación-separación. El sujeto no puede advenir como tal sin la referencia al otro. Se requiere del otro para que se ingrese al registro significante, pero lo que determina en última instancia la marca es la respuesta del sujeto, que al volver el sujeto al punto inicial, el lugar de la carencia, lo que hace que ese momento lógico cuente como marca en el cuento, que equivale a lo que posteriormente Lacan va a abordar como la función del cero, que aunque no se puede extraer de la dialéctica del sujeto y el otro, sí cuenta por su torsión con un valor que inicia la secuencia. Cito a Lacan: las casualidades nos empujan a diestra y siniestra, y con ellas construimos nuestro destino, porque somos nosotros los que lo trenzamos como tal. Hacemos de ella nuestro destino porque hablamos. Entonces, Freud le da un lugar privilegiado al modo como cada sujeto se sirve del fantasma para elaborar lo que se le impone como traumático. El hombre de las ratas, el hombre de los lobos, pegan a un niño, el caso Juanito. Significantes que dan cuenta por sí solos del valor del significante primero que reorganizó la secuencia del sujeto. Significante uno reprimido que como caída inaugura y cifra la verdad del sujeto. El síntoma entonces se erige en relación a esta posición subjetiva. El síntoma trae la marca del trazo de goce, síntoma que no será cualquiera. No será por azar que el sujeto erige su síntoma, no es casualidad. La casualidad, como la muestra Lacan, está cifrada, predeterminada por ese rasgo de goce inaugural. Al final de su enseñanza, Lacan introduce un giro radical al introducir un cuarto elemento en ese nudo borromeo del RCI. El cuarto elemento lo llamó síntoma, como una de sus formas de nombrarlo fue síntoma. No es cualquier nombre, es tomado del síntoma, pero con otros elementos que introducen su singularidad. Es una forma de mostrar como soporte lo que ocurre en el análisis, lo que verifica en el análisis al final, lo que queda al final de seguir ese hilo de Ariadna. El cuarto elemento que tiene como característica anudar. Es una construcción que deviene el tope y que muestra sus efectos al final, dejando caer algo del lado de la verdad que le permite al sujeto hacer una lectura diferente de todo aquel recorrido en el análisis. Voy a dejar aquí una nota del seminario 23 para introducir algo de lo que yo creo vamos a continuar trabajando en este espacio. También Beatriz es algo de lo que está introduciendo en su seminario del padre. Aquí les muestro este esquema del RCI. Este es un esquema que Lacan también muestra en el seminario 23 para mostrar un poquito como la similitud o sea, desde el seminario 11 él introduce esa teoría de conjuntos. Aquí introduce un elemento más que sería como el otro círculo, y donde podemos ver pues que hay una similitud en esa propuesta. O sea que él continúa elaborando, como poniendo
poniendo o un anillo más o ¿cómo se dice? En el esquema también del deseo, poniendo como un paso más allí en esa elaboración que él va haciendo. Entonces, esta es una cita del seminario 23. Dice, el hecho dominante es que los tres redondeles participan de lo imaginario como consistencia, de lo simbólico como agujero y de lo real como existente a ellos. Los tres redondeles pues se imitan, solo que no se imitan simplemente, sino que debido al dicho se disponen en un nudo de tres, un nudo triple. De allí mi preocupación, después de haber hecho el hallazgo de que tres nudos de tres se anudaban de manera borromea por el anudamiento de 4. De estos nudos de 3, he constatado que si 3 nudos se mantuvieron libres entre sí, un nudo triple que pone en juego una completa aplicación de su textura existe y es propiamente el 4. A ese cuarto se le llama el síntoma. Y él lo va a, o sea, él tiene en el seminario 23 muchas formas de mostrar ese anudamiento dependiendo de la forma como se desanudan esos tres registros de lo real, imaginario y de lo simbólico. Pero lo traigo aquí para mostrar que me parece importante al final, como solo para introducirlo, porque esto es otro, pues habría que hacer un desarrollo grandísimo para poder pensar esto, es cómo este cuarto elemento que vemos aquí con esta, no sé si ustedes lo ven ahí en la pantalla, que tiene como una flechita, es el síntoma y viene a anudar estos tres elementos en el centro, que son los elementos de ese primer un conjunto que les mostré arriba entre la unión y la separación. O sea, él anuda aquí esos elementos que tienen en común esos tres registros de imaginario, real y simbólico. Bueno, esto era lo que tenía para decirles hoy. Voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos iniciar la conversación. Diana, muchísimas gracias por tu presentación. Abrimos entonces el espacio para preguntas. Recuerde que puede levantar la mano a través aquí del sistema o directamente escribir por el chat pidiendo la palabra o escribiendo la pregunta. Beatriz, tienes la palabra. Diana, yo no tengo más que agradecerle a la tecnología que nos permite escucharte estando tan lejos de nosotros, ¿no? Desde Canadá, trabajando hombro a hombro con nosotros, eso es bien interesante. Y agradecerte a ti pues por este trabajo y yo en particular porque me adelantas mucha parte del trabajo que tengo que hacer yo más adelante. Entonces te agradezco mucho. Primero, Diana, pues yo quiero hacer varios comentarios. El primero es que tu exposición es muy interesante en el sentido en que estás mostrando de qué manera Freud y Lacan articulan la clínica y la teoría. Eso me parece primero muy importante, porque pegan a un niño no es una ocurrencia que le apareció a Freud, pegan a un niño es una deducción de la clínica de Freud, lo mismo que ser una mirada del hombre de los lobos no fue pues una lucubración o algo que hacía una cosa fantasiosa de Freud, sino que fue lo que pudo extraer de la clínica. Por otro lado, Diana, en tu exposición, que te adelantaste un poco y te agradezco mucho a dos aspectos de lo que yo tengo que trabajar más adelante, que es como el síntoma y el santón, es muy interesante porque muestras, primero, que Lacan
en su construcción doctrinal, digamos, va más allá del Edipo, como lo estamos viendo pues en el otro seminario, y aquí nos muestras un más allá de Lacan, y es que él pasa de la lógica de los conjuntos, pues iba a pasar por otras cosas, pero nos llevaste a un paso muy importante que es la topología, para pensar el sujeto y para pensar las relaciones que hay entre lo simbólico, lo real, lo imaginario, etc. Y ahí yo quería como mostrar algo que aunque volvamos sobre eso, pues se puede decir, uno pudiera pensar que hay como 3 niveles del síntoma. El primero es ese que ayuda, porque además mostraste una cara del fantasma y del síntoma como la cara buena, digamos, la cara positiva, porque son elementos que tiene el sujeto para poder responder a la castración, como dijiste, a lo que dice Lacan más adelante, no hay proporción sexual. Tanto el fantasma como el síntoma son maneras de responder a eso. Por eso es que más allá de la psicoterapéutica del psicoanálisis hay otra cosa, porque el síntoma y el fantasma tienen un lugar protector que no se puede ir rompiendo pues de la noche a la mañana para el sujeto, porque ya sabemos que el efecto es la angustia. Y en términos del trabajo analítico, pues el abandono de un trabajo analítico, por eso tiene que tener un tiempo, hablando en términos cronológicos. Entonces, un primer nivel del síntoma, a mi manera de ver por lo que tú expones, que deduzco de lo que expones, es como ese síntoma del que llega el sujeto acompañado de la queja y del sufrimiento, que aunque la paradoja es que aunque lo protege, produce malestar, y por eso va a análisis. Pero un segundo nivel del síntoma es ese que se aislaría en el trabajo analítico, que Lacan llama letra del síntoma, que lo escribe F de X, como efecto de un trabajo analítico. Es lo que él define como la manera de gozar del inconsciente, como lo irreductible del síntoma con el que se llega, digamos. Yo por eso digo, muchas veces uno va por lana y sale trasquilado porque va a que le quiten eso, pero se tiene que ir con algo de eso que es irreductible, porque da cuenta pues de lo que fundamenta el sujeto. Y otro nivel del síntoma sería, que es mucho más complicado, tú lo dijiste, lo introduces, pero es un asunto mucho más complicado, que requiere más desarrollos, pero que es bueno irlo introduciendo, es lo que nosotros, como no tenemos, digamos que más bien tenemos la posibilidad de hablar del santón, el síntoma con H, que sería ese cuarto nudo que anudaría las otras 3 consistencias. Y ahí hay algo interesante, lo propongo para que lo discutamos. Hay la idea de que el sujeto viene con ese santón listo al análisis y que entonces el análisis permite descubrirlo, y ahí entonces entramos en una confusión del síntoma con H y el síntoma letra F de X, que no son lo mismo a mi manera de ver, o pensar que de pronto los sujetos que recibimos no están tan anudados, en general todos no estamos tan anudados, y requerimos de ese cuarto nudo para hacer el anudamiento. O estamos anudados chuecamente, como digo yo. Estamos anudados con lapsus, como dice Lacan, lapsus del nudo, que requieren de un trabajo analítico para hacer un reanudamiento. Yo lo llamaría reanudamiento, porque nos llega con un nudo, con un lapsus, y el análisis permite hacer un reanudamiento. Esa es una propuesta que lanzo para que discutamos, que es lo que tú traes como ese cuarto elemento del nudo. Y te agradezco mucho porque me adelantas parte de lo que vamos a desarrollar en lo que sigue del Padre, porque nos vamos a meter en el Padre que nombra, que ineludiblemente nos lleva a este cuarto elemento. Entonces quería como precisar eso
que es la lectura que yo hago, que puede estar equivocada, pero lanzar también como a la discusión estas posibilidades que da la clínica. Porque es evidente, Diana, que lo que trae, si bien es teórico, es muy importante para poder pensar nuestra clínica. No son contenidos meramente teóricos que hay que despreciar, no, son elementos fundamentales para poder pensar nuestra clínica, porque si no, vamos a pensar que psicoanálisis es cualquier cosa que asociemos libremente sobre los hechos fenomenológicos que recibimos en los consultorios. Entonces, por eso me parece tan importante este trabajo que hacemos en este seminario en el Foro de Pereira, porque podemos ir a la teoría para poder pensar nuestra clínica. Es eso. Gracias, Beatriz. Beatriz, yo agregaría, a propósito de lo que señalas sobre el síntoma y el lapsus del nudo, que justamente es importante poder, digamos, observar en qué lugar se da el lapsus, porque eso también implica mirar a qué registro está adosado el síntoma, ¿cierto? De hecho, en el esquema que presenta Lacan allí en el seminario y que mostró Diana, ese síntoma está adosado a lo simbólico, pero puede estar adosado a lo imaginario o puede estar adosado a lo real. Y eso implica también posiciones distintas en relación al goce, pero también dice cosas del modo en cómo cada uno ha construido esos lapsus con los que finalmente intenta anudar eso imposible de soportar allí. Entonces, digamos, a veces uno se queda con la imagen de que en el esquema que Lacan presenta está puesto allí sobre lo simbólico y esa sería la única manera de adosamiento, pero en realidad hay diferentes combinatorias posibles. John, yo te agradezco mucho. Tranquila, Diana, habla tú, que yo después hago la observación. Sí, que es importante allí. Yo tomé ese anudamiento en particular, que es el anudamiento que él nos trae con relación a lo de Joyce. Y es importante allí en Joyce porque él nos dice en este seminario que Joyce hace este anudamiento con lo simbólico como creando una nueva lengua, porque la falla en Joyce está particularmente ahí. Eso que tú dices es importante. O sea, depende del anudamiento en donde se haga, depende de lo singular de cada uno, donde cada uno tiene allí algo que falló. En esas construcciones que se hacen en esa construcción final que se hace en el análisis, va a determinar ese punto singular de cada uno. Bueno, entonces yo aprovecho para lo que dijo John y lo que acaba de decir Diana, que es muy importante, porque John, sí, efectivamente, cada nudo tiene su manera de hacerse, ¿no? Y bueno, esta clínica que se llama la clínica nodal o clínica Borromea es una clínica muy nueva para nosotros. Es una clínica que asusta un poco, pero que creo que hay que irle metiendo, como se dice, el diente para ir como arañando algo de eso y tratar de formalizarla, porque Lacan la dejó empezada. Desafortunadamente él llegó ahí muy tarde. Si llegó tarde el psicoanálisis, que llegó a los 50 y pico de años, a la clínica Borromea sí que llegó tarde. Y entonces nos dejó a nosotros el deber de pensar eso. Lo que quiero decir es que es ineludible que nos metamos ahí. Porque si nos decimos lacanianos, tenemos que dar esos pasos que él dio. ¿Qué importa que tropecemos? No importa que tropecemos, hay que darlos y hay que tratar de entender algo. Porque me parece, por lo que comentó Diana, que es verdaderamente la clínica que nos permite entender eso de la singularidad. ¿Se acuerdan? No sé, los que nos han escuchado hablando acá en el Foro de Pereira, no es lo mismo la clínica de la singularidad que la clínica de la particularidad, que es la que lleva a las estructuras. Cosa que no hay que decir que no existe, sí existen, pero es una clínica que, me parece a mí, Lacan va dejando para apuntar a la de la singularidad, que es la clínica que el nudo Borromeo nos va mostrando, ¿cierto? Donde ya, bueno, pues, si quieren lo pueden llamar que hay el nudo psicótico, bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que es la única manera de entender
que cada uno es un nudo, que cada uno hace un nudo, como dijo John muy bien, con un lapsus que puede ser en distintos lugares y que eso implica, eso tiene que ver con la ética del analista. Es decir, con el acto del analista en relación a, según cómo sea el nudo, viene la intervención. Es como entiendo la cosa. Bien. Mónica, tienes la palabra. Bueno, gracias, John. Pues Diana, muchas gracias. Igual que Beatriz, me parece muy interesante lo que nos estás introduciendo. Yo quisiera que nos quedáramos un poquito en la discusión sobre la fantasía. Pues obviamente tú nos conduces de la fantasía al fantasma, pero me parece muy interesante el asunto de la fantasía. Yo no recuerdo en qué texto Freud habla de la función, no recuerdo si es la función, pero él dice algo así como que el único que muestra su hacer en la fantasía es el poeta, que los demás lo ocultamos, y en ese mismo lugar habla de la función de la fantasía, pues como en la adolescencia, porque dice, el niño fantasea jugando, pero él no lo oculta, ya luego cuando deja de jugar, empieza a fantasear, y ahí es donde queda oculto. No me estás escuchando, te veo haciendo como caras de no escuchar. Ay, es que no le podía poner el micrófono. El niño no deja, no escuché bien. El niño juega. Ajá. Y no oculta su juego, no oculta su fantasía. En el juego realiza las fantasías, el juego se nutre de las fantasías. Y entonces cuando crece, dice él, pues no es que deje de jugar, lo que pasa es que lo empieza a ocultar y entonces aparece el sueño diurno que le dice él a las fantasías. Entonces entiendo, porque como tú lo introduces, a mí me gustó mucho como la fantasía como una respuesta, lo pusiste como en varios términos. Una respuesta frente a la castración, una respuesta frente a lo venido del otro, pero también una respuesta frente a lo real sexual y una respuesta frente finalmente a la no relación sexual. Entonces me parece muy interesante porque precisamente cuando hablamos del trabajo adolescente, no de la adolescencia como un momento, sino del trabajo adolescente como precisamente trámite de eso real, inasimilable, pues aparecen las fantasías, el recurso poético, lo que dice Lacan en El despertar de la primavera, que es tan bello. Entonces, pues bueno, me suscitaste como esta reflexión, entonces quería de pronto que discutiéramos un poquito ahí, porque entonces a mí se me ocurre que la fantasía como trámite sería una forma de no conducir a una respuesta sintomática, sino a una respuesta creativa por fuera de un análisis, digamos, a muchos sujetos, ¿cierto? Entonces pienso pues en el crear literario, bueno, en fin, y por aquí Ana y Milton me están diciendo que es en el creador literario y el fantaseo, donde Freud habla de esto. Que este es un punto muy... Sí, que Freud introduce la fantasía desde el inicio. Él dice que es la forma que tiene el niño de responder a esos eventos que para él son traumáticos. O sea, él lo nombra como en las etapas, de acuerdo como a la fijación pulsional, lo dice. El niño crea o frente a esas preguntas fundamentales que vienen con relación a de dónde vienen los niños, qué lugar ocupo yo para el otro, el niño que hace frente a eso que se le impone como algo que no logra tramitar de ninguna manera. Entonces él crea, por un lado, él crea una fantasía.
pero también en la clínica él muestra cómo es la creación fantasmática, ayuda al sujeto y lo protege de esa invasión de angustia. Por ejemplo, en el caso Juanito, tú que trabajaste el caso Juanito en este otro evento en Bogotá, en la fantasía del fontanero, cómo esto le ayuda de alguna manera a Juanito a elaborar aquello que no tiene forma de elaboración, que tiene que ver con la diferencia sexual, ¿cierto? Entonces esa fantasía allí en la teoría de Freud tiene como esas vertientes. Carolina, tienes la palabra. Sí, buenas noches, Diana. A mí me gustaría si pudieses hablar un poco más sobre esas dos operaciones que tocabas, separación y alienación, porque quedé muy interesada ya que al trabajar el proceso estoy trabajando la cuestión de devastación entre madre e hija y justamente se habla mucho de ese proceso de alienación del sujeto necesario para ser sujeto y la necesidad de separación también para no quedarse alienado a ese deseo materno. Entonces, justamente por eso quedó resonando mucho esos dos procesos que colocaba justo para relacionarlo con la fantasía. Gracias. Sí, Carolina, o sea, gracias por tu pregunta. Allí, o sea, en el seminario 11, Lacan, para introducir el fantasma, él nos muestra allí como él se apoya en este proceso de la alienación-separación, introduce el concepto de los conjuntos para mostrar cómo el sujeto, como en esa primera con ese primer enfrentamiento del sujeto como con lo que le viene del otro, qué es lo que pasa, ¿cierto? Entonces dice, allí en ese enfrentamiento el sujeto, hay algo que le pide al otro en términos de demanda. Y él nos dice, allí también lo nombra de una forma importante, es en términos de demanda que se apoyan en esto de la necesidad del niño, hay una respuesta que le viene del otro, pero él inclusive lo dice, pero él me dice esto, pero hace otra cosa. O sea, no hay un lugar exacto donde el sujeto logre ubicar eso que el otro desea de él. Entonces, a mí lo que me parece importante en la introducción aquí, en el concepto del fantasma, es esa respuesta circular que va al otro, pero que se devuelve al sujeto. Y es en esa respuesta donde el sujeto logra captar algo de lo que viene del otro e interpreta eso y da una respuesta a eso que le viene del otro. O sea, que le devuelve, es una cosa circular que le devuelve como la responsabilidad al sujeto. Es el sujeto el que da esa respuesta a eso que viene del otro. Entonces, él sí lo introduce allí como la madre, como se requiere de un otro para que se ponga en juego ese circuito. Pero eso se le devuelve al sujeto y es el sujeto el que hace algo con esa respuesta. Algo en términos de lo de la creación, algo en términos de dar una respuesta a eso que le viene del otro. Entonces le da allí al sujeto un lugar activo, no un lugar pasivo. Eso tendría yo como para decir, pero si alguien quiere como ampliar más la respuesta. Ana Lucía Arango, tienes la palabra. Yo quería intervenir para pensar algo en relación con lo que estás acabando de decir. Porque con lo que Mónica plantea, lo que tú has dicho, entonces tanto el fantasma como el síntoma, como la creación literaria, son suplencias. Es decir, lo que se coloca en el lugar de lo real, ¿cierto? Lo real en tanto falta, ¿cierto?
yo quisiera saber si estoy comprendiendo bien, pero eso es lo que he entendido. Y eso haría entonces que todas esas suplencias fueran también distintas. Ya terminé, no sé si me escucharon. Sí, Diana, te Sí. escuchamos, estamos Te dándole tiempo a Diana, escuchamos. que creo que iba a responder. ¿Algo? Pues, a ver, una suplencia, lo que se coloca en el lugar de lo real. Lo que o sea, yo pienso que sí, que el sujeto coloca cosas en el lugar de lo real, porque eso es algo que desborda, que no tiene forma de simbolización. Entonces, el sujeto trata de abordar eso en esa forma de creación, poner el síntoma allí, aparece un lapsus, aparece para tratar de bordear algo de eso que es innombrable y que en última instancia no tiene cómo nombrarse porque no hay allí nada que nombrar, es un vacío, ¿cierto? Beatriz tiene la mano y Beatriz otra tiene la palabra, persona. sí. Sí, yo la levanté inmediatamente. Ana Lucía hizo la pregunta porque me parece muy, muy importante ese punto. Porque, a ver, Lacan habló de forclusión y de suplencias en relación a la forclusión del padre, del nombre del padre para la psicosis, en el seminario 3 y de una cuestión preliminar. Pero al avanzar en su teoría, esta donde nos llevó Diana con el nudo, ya la forclusión no va a ser pensada solamente en relación al nombre del padre, sino, como nos lo enseñó Colette Solera, a pensar muy bien la forclusión generalizada de la no proporción sexual, que fue a lo que Mónica hizo referencia en relación a las fantasías. Es decir, es un para todos. Hay una forclusión para todos. Nadie escapa a la forclusión de la relación sexual. Está prohibida para todos. ¿Ya? Y en relación a eso es que se puede pensar las suplencias ya no solamente para la psicosis, como lo pensaba Lacan al principio, sino para todos, que me parece que es la propuesta que hace Ana Lucía. Es decir, estoy haciendo una juntura desde estos primeros elementos de Freud con la fantasía, con la creación, con lo que Mónica trae, hay un intento de suplencia de la no proporción sexual. Un intento de suplir eso que está como desanudado, digámoslo así. Entonces me parece muy importante la pregunta que hace Ana Lucía, porque pensarla, yo apenas la pienso, pues, nos permite entender esos grandes pasos que da Lacan. De una forclusión específica para la psicosis pasa a una forclusión generalizada para todos, y entonces de una solución que no es solo para la psicosis, sino para todos. Una solución vía el santón, vía el cuarto elemento del nudo. Es como entiendo pues la propuesta que trae Diana hoy, que pasa de la fantasía al santón. Porque es la fantasía tal como la propone Freud y que Mónica nos recordó, una solución a enfrentar la castración, es decir, a no hay proporción sexual. Y pensado entonces ya con el Lacan posterior, una suplencia a la forclusión generalizada que llevaría a pensar entonces el desanudamiento del nudo. Es decir, lo digo de otra manera, no hay el nudo del normal, no hay el nudo de la normalidad, porque eso no existe. Entonces es muy interesante
introducir estas preguntas que tal vez no las dejamos resueltas hoy, pero que nos van abriendo otro panorama del asunto. Pensar nociones que van cambiando, que van avanzando, como esta de suplencia. Mejor dicho, es que todos necesitamos una suplencia. Y me voy a pegar de lo que dijo Mónica, que me parece también muy interesante. Entonces es que la fantasía, digamos, puede ser el motor de la creación que permita a un sujeto estar bien. Sí, sí, ¿por qué no? Y no necesitar análisis, por ejemplo. Porque está amarrado con eso. Amarrado en su peso de palabra, anudado, digámoslo así, ¿cierto? Es como yo entiendo el asunto. Yo hice una pregunta, Diana, ¿qué diferencia encuentras tú entre fantasía y fantasma fundamental? Que me llevaría a pensar un poco entonces, ¿qué diferenciaría? ¿Por qué hablar del niño, el adolescente y el adulto si en los tres están atravesados por la fantasía? Solo que el uno lo dice, ¿ya? Mientras que el adulto lo esconde, como lo dice Freud tan bonito en ese texto. Es lo mismo pero distinto. Distinto en el sentido de que el adulto lo esconde. Pensándolo en términos como estructurales, ¿cuál sería como la diferencia para pensar la clínica, ¿no? Me hago yo esa pregunta. Diana, ¿vas a responder? Mónica, O aquí algo que me evoca un poquito en las elaboraciones, en el análisis que trabaja Freud. Yo extraigo de allí un párrafo muy bello que dice que esto es algo que se elabora y que tiene el efecto. O sea, esas elaboraciones, esas creaciones que como el fantasma de pegan a un niño son creación del proceso analítico, que eso no, como tú decías ahora, eso no viene de afuera, eso no es de, eso es algo que fue como un producto de todo el proceso y el recorrido analítico. Que llega a un momento, llega como a un punto donde el sujeto crea esto después de haber dado vueltas y yo cuando estaba preparando la conferencia, pues este trabajo, yo pensaba, todos estas vueltas que el sujeto da y que por la intervención del analista, porque Lacan lo dice, la intervención del analista va dirigido a eso real, es lo que hace que el sujeto dé un paso más allá y no se pierda en todo eso de solo por decir, o de pedir por pedir, sino que introduce allí esa especificidad. Todo eso hace que se llegue al momento de una creación particular. Yo pienso que Freud lo nombra en este momento de pegan a un niño, pero también lo hace con relación al hombre de los lobos. También hay un punto allí importante en el caso Juanito, inclusive en el hombre de las ratas, cuando logra encontrar ese anudamiento particular con un significante, que en ese advenimiento de ese significante hay algo del sujeto que cae, algo de la singularidad del sujeto que cae y que permite como reconocer algo de su posición de goce. O sea, que es un fantasma fundamental. Yo pienso que Lacan no lo llamó, Freud no lo llamó fantasma, pero él dice que es una fantasía fundamental. Y Lacan va a decir que si el fantasma aparece del lado de eso de que nombra Freud en Pegan a un niño. Algo así que como congelado, que no tiene la misma dimensión significante. Es algo que no va a significar nada. Él dice, es una creación que muestra al sujeto como congelado. Yo vería allí como si esa similitud. Pero el paso que da Lacan, que avanza allí, porque Freud como que se queda allí en este punto. Luego también trabajo un poquito el texto de Freud en Análisis terminable e interminable. Entonces Freud como que avanza allí en esa producción, pero se devuelve y en Análisis terminable e interminable dice como si no lograra encontrar un final allí,
porque es imposible que el sujeto haga consciente todo lo inconsciente, como si la finalidad fuera ser consciente todo lo inconsciente y apoderarse de ello para que los síntomas, dice él en este texto, no vuelvan a aparecer. El paso que da Lacan con la propuesta borromea es precisamente con ese síntoma o santón que logra articular algo de lo real que tiene el valor para el sujeto de verdad. Y eso cae, y es una caída que le permite al sujeto identificar algo allí que no necesita, o sea, cae y tiene el efecto de caer frente a lo que le puede pedir al analista, frente a lo que se puede, o sea, hay algo allí que finaliza, que tiene ese efecto para el sujeto de finalización, que es un real diferente al real del nudo borromeo, que articula allí todo eso que venía desarticulado, que es un real, que es una creación diferente a las otras, ¿cierto? Yo pienso que ese es un gran paso que da allí Lacan en relación a esto, no sé. Mónica, ¿tienes la palabra? Bueno, es que yo quería comentar sobre la pregunta de Ana y sobre la pregunta de Beatriz sobre la fantasía y el fantasma fundamental que está comentando Diana, porque me parece muy interesante pensado como suplencia. A mí la palabra respuesta del sujeto me parece que fue como lo introdujo Diana, me parece que es una forma de decir que es propio y singular, es decir, que no es como tomado del otro. No sé si pueda asegurar eso, pero me parece que es una respuesta singular precisamente a eso que de otra manera no, a eso que de otra manera pues lo deja como sin recursos. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Beatriz, de lo que yo más o menos planteé así rápidamente, de que es posible que hayan personas que no sé si haya alguien pues que no tenga síntomas, ¿cierto? Pero que de pronto es un poco más ajustado es que tengo en la cabeza el texto de Freud, porque en ese texto él habla del placer, él habla de la satisfacción y de la poca censura precisamente que hay para el poeta poder expresar eso que los otros no podemos decir, es decir, como si la poesía o la producción literaria permitiera, que es lo que están diciendo, amarrar, elaborar, contener algo de eso, que en otras personas pues se vuelve un síntoma, y sin decir pues que los literatos no lo tienen. Me acuerdo de Marguerite Duras, que está en el evento donde Lacan hace una alusión a Javi Simón de Lorestein, y ella se queda como pasmada y le dice, pues muchas gracias, pero yo no entiendo ni usted qué dijo, ni que yo no tenga un síntoma, pues que sabemos que es alcohólica, era alcohólica. Entonces, bueno, como que me emocioné. Y entonces pienso en la pregunta de Beatriz, que a mí también me surgió sobre la fantasía y el fantasma. Y se me ocurre como que en el fantasma fundamental, pues hay algo de una fijeza que precisamente se requiere del análisis para que algo de eso se mueva, mientras que en la fantasía habría una posibilidad precisamente de creación y no de fijeza. Pues obvio, a mí me parece que el fantasma fundamental tiene algo de creación en ese sentido, es una respuesta del sujeto que le permite, por ahí Annie dijo que es una defensa contra su propia sexualidad. La palabra defensa de pronto puede seguir siendo una respuesta del sujeto, una elaboración del sujeto, una suplencia, pero que se fija, y que se fija como un modo precisamente al que hay que sobrepasar, mientras que la fantasía iría por el camino móvil de la creación. No sé, se me ocurre pues cuando Beatriz hace la pregunta, pero es una pregunta que yo también quería plantear. No sé si alguien más de pronto nos ayude con otros elementos.
Pues yo quisiera hacer un comentario antes de dar la palabra a Laura Isabel, que sé que está allí esperando con la manita alzada, porque tiene que ver pues con lo que hemos venido conversando y que se ha ido decantando a partir de la pregunta de Ana y también de la pregunta de Beatriz. Y para eso quiero poner el énfasis en un punto que captó, me parece muy bien en su trabajo Diana, y fue que Freud anticipa que el tema de la fantasía y de lo que luego se va a traducir como fantasma, luego habría que mirar también a propósito de esa diferencia entre fantasía y fantasma, el tema de la traducción, porque en francés, digamos, podría utilizarse la misma palabra para las dos cosas, pero lo que capta muy bien Diana es que Freud anticipa que el problema es un problema de lógica. Es decir, que el fantasma o la fantasía tiene la estructura de un axioma. Y por lo tanto, al ser un axioma, funda una posibilidad de hacer teoría. Es decir, la noción de axioma en epistemología lo que nos dice es que hay una verdad que se supondría evidente y que por su evidencia no necesita ser probada, y a partir de ella se funda una serie de conceptualizaciones que va a permitir construir todo un armado teórico, ¿sí? Entonces, un axioma necesariamente es una afirmación en la que se cree, pero es diferente del dogma, que es otro modo de creencia, porque el dogma rechaza completamente toda posibilidad de interrogación en esa creencia. En cambio, el axioma tiende a ser interrogado constantemente por las relaciones que se van estableciendo entre los conceptos. Entonces, Freud se da cuenta que ese axioma además tiene una gramática. De allí que Freud diga, en Pegan a un niño precisamente, que el fantasma es una frase de gramática fija e inequívoca. Es decir, que tiene una gramática fija quiere decir que la manera en cómo está construido ese enunciado o esos enunciados que tienen que ver con el fantasma, así fenomenológicamente cambien, sostienen siempre su misma manera de puntualizar la relación del sujeto con el otro. Entonces uno escucha en la clínica que las personas siempre hablan de lo mismo. Es que el jefe, la mamá, el tío, la abuelita, hablan de diferentes personas, pero cuando se escucha la gramática de esa forma axiomática, siempre lo que revela es una posición de impotencia que Freud allí colocó como de humillación, ¿cierto? O de indefensión, pero que en todo caso revela una cierta posición de impotencia de quien habla frente a un otro que supone, digámoslo así, omnipotente de alguna manera, ¿cierto? Frente al cual él siente que no puede hacer algo. Pero, claro, esa cuestión lógica implica que ese axioma se convierte entonces en la manera de teorizar todo lo que llamamos realidad. Cada vez que nos enfrentamos a una situación, ese axioma se pone a funcionar y nos lleva o nos dirige siempre a interpretar de la misma manera las cosas. Y por eso el punto de vista del otro no cuenta, el consejo no cuenta, ¿cierto? Lo que el otro intenta decirnos para cambiar nuestro punto de vista no funciona, porque de alguna manera ese axioma es el modelo de construcción teórica, teorías como todas falsas, ¿cierto? Incluso las científicas, pero de teorizar lo que nosotros suponemos que es la realidad que nos aqueja sobre todo, ¿cierto? Y por eso, de alguna manera, nos queda aparentemente imposible salir de allí. Lacan, evidentemente, retoma esa noción de la gramática y, de hecho, desde muy temprano va a decir que el fantasma es la castración propiamente dicha, articulada gramaticalmente en una frase. Eso lo dice en el seminario sobre la relación de objeto. Sí, es la castración propiamente dicha, o sea que de una vez vincula el fantasma a la castración, pero a nivel del dicho, ¿cierto? Es la castración propiamente dicha, articulada gramaticalmente en una frase. Y desde ese punto de vista, Lacan empieza a preguntarse por cuál es la lógica de esa gramática en relación a la castración. Por eso el seminario sobre el fantasma de Lacan va a ser un seminario que es fundamentalmente un seminario de lógica, la lógica del fantasma. No tanto un seminario sobre la fantasía entendida en relación al ensueño, el fantaseo, sino que ahí empieza a trabajar todo esto que ya es esbozado en el seminario 11 y que presentaba precisamente en su texto Diana y que tiene que ver con esa lógica entre el ser, el otro, el sujeto, el otro, las diferentes formas del ver, lo que se extrae o no. Pero finalmente lo que me parece que Lacan termina poco a poco encontrando es que ese fantaseo o ese fantasma tiene dos caras. Por un lado, que son pues como toda estructura en psicoanálisis paradójica, ¿cierto? Por un lado, es productor de invención que puede llevar a una cierta novedad, sobre todo cuando sirve para tejer alrededor del agujero algo,
Y ahí es donde Lacan vincula un poquito esa fantasía con la sublimación, que a diferencia de Freud, no es la sublimación entendida como la desviación de la meta o de los fines de sexuales a otra cosa, sino como una manera de tejer alrededor de la falta para producir algo nuevo, por pequeño que sea, ¿cierto? Pero también está la fantasía ligada a la repetición tortuosa. Entonces uno podría decir que está el que siempre que tiene, para poner un ejemplo sencillo, el que siempre tiene un problema económico y lo que hace, por ejemplo, en relación al fantaseo, en lugar de ponerse a producir algo nuevo se pone a fantasear qué haría con la plata de la lotería que se va a ganar, del chance que se va a ganar, ¿cierto? Y se empieza a gastar plata además pensando en toda esa plata que se va a ganar, ¿sí? Entonces pone su fantasía al servicio de su gramática, es decir, de la gramática en relación a la manera en cómo él axiomáticamente una y otra vez interpreta esa relación con la, digámoslo así, el otro, que es lo que al final estructura la realidad. Por eso en términos de Lacan, pues el fantasma es la realidad de cada quien. Es lo que Freud llamaba, es uno de los nombres posibles para la realidad psíquica, ¿cierto? Digamos, freudiana. Pero ahí hay un tema, digamos, que es clave en todo lo que implica la clínica, porque lo primero de lo que el sujeto nos empieza a hablar desde que llega y en lo que nos propone participar es en su fantasía. Y la perspectiva de Lacan de suponer que la demanda de amor no puede responderse es una advertencia para precisamente no prestarse a esa situación de realidad fantasiada por el sujeto, que entonces nos invita a participar como el otro, ¿cierto? Al que él le va a otorgar una cierta omnipotencia que va a pasar siempre del ser su salvador a convertirse luego en su verdugo, y que es de lo que nos habla una y otra vez en torno a su pareja, a su jefe, a su mamá, a su papá, y a todo lo que tiene que ver con estas historietas, pues que finalmente todos relatamos cuando estamos ahí en análisis. Eso era lo que quería señalar. Laura tiene la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por otorgarme la palabra. Pues primero quiero decirles que yo sigo muy contenta de poder verlos a través de este medio, ¿cierto? Muy agradecida con la pandemia por aperturar estos espacios con ustedes, porque me están enseñando todo el tiempo que estoy aquí con ustedes. Me surgen como dos preguntas en relación a la fantasía, pues para Diana, que fue nuestra expositora el día de hoy, a la que le agradezco. Es que me quedan dudas sobre si esa fantasía entonces en los niños, en los adolescentes y en los adultos es diferente y por lo tanto se debe intervenir distinta, ¿sí? Tú hablas un poco de algunas diferencias en el modo de aparecer, ¿sí? Pero me pregunto yo si entonces es diferente esa fantasía en ese rango de edades que también sé que son a veces imaginarios para poder conversar, ¿sí? Esa es una de las preguntas. Y el otro comentario es que ustedes, bueno, mientras hablamos a veces de las creaciones, a mí solamente se me viene la pregunta por el pase, que también es una pregunta que me interroga a mí misma, ¿cierto? Que nunca he pasado por allí y no sé si quiero pasar. Pero entonces es como esa ligazón entre la creación de algo, entre crear algo diferente, para poder anudar distinto y para poder pasar a otra cosa. ¿A qué? Pues no sé, pero poder pasar. Entonces parece que eso de la fantasía también va ligado a la creación y a esa posibilidad de pasar allá. Eso es. Beatriz, ¿tiene la palabra? Sí, es que este asunto del fantasma fundamental, casualmente Diana, se te corrió el losange, lo que nosotros llamamos el poinçon, ¿eso qué figura geométrica es? El rombo. Son cuatro signos lógicos. Sí, exactamente. Inclusión, exclusión, mayor y menor que. A eso me iba a referir John. A ver, los que han visto el nudo perdón, el grafo del deseo, sobre todo el grafo en el que Lacan habla de la pregunta del sujeto al otro, ¿qué voy? ¿Qué me quieres? Que se puede como traducir en qué soy yo, en relación a propósito de la alienación al otro, qué soy para el otro.
Si ustedes recuerdan en el grafo al lado izquierdo, la respuesta del otro se escribe S de A tachado, es decir, que no hay respuesta. Es otra forma de escribir la castración. Y después inmediatamente en el grafo viene S tachado rombo A. Eso es muy importante porque Lacan con eso nos está diciendo, fíjense que el principio del asunto es, ¿qué soy yo? O sea, una pregunta por el ser. La respuesta del otro es que no le puede dar su ser, no puede decir en términos significantes su ser. ¿Qué efecto produce eso? Angustia. ¿Y cómo se defiende el sujeto de la angustia? Con el fantasma, bueno, y más adelantico con el síntoma, con el fantasma. ¿A qué voy con esto? Voy a que la escritura del fantasma que nos trajo Diana, S tachado, rombo A, es una manera muy sintetizada de Lacan explicarnos que ese sujeto que está en falta, ese tachado, se las arregla para conquistar un falso ser, que es la manera de vincularse con ese A minúscula. Por eso John dijo muy bien, es una fórmula que tiene 4 maneras de leerse, incluido, excluido, mayor que o menor que, y Lacan en el seminario de la lógica del fantasma pues va a desarrollar eso. Pero lo que me interesa mostrar es que el fantasma fundamental tiene la fijeza de la que habló tanto Mónica como John, que va a comandar la relación con la realidad, como dijo John, la relación con el deseo, porque es hacerse a un objeto que va a decir su ser, pero que es falso. Lacan lo dice en el siguiente seminario, en el 15, es un falso ser. Hasta ahí Lacan está hablando del deseo, o sea que el fantasma es en términos del deseo. Pero más adelante estamos en el campo del goce. Para hablar del goce, entonces es que Lacan va a introducir el santón, que tiene que ver, Laura Isabel, con lo que usted planteó. Es decir, el fantasma sirve en términos del deseo para hacerse un falso ser y para creer que hay un objeto del deseo, ¿cierto? A donde apuntaría el deseo. Pero cuando ya estamos en el campo del goce, estamos a otro precio del asunto. Estamos más allá del deseo. Y para eso es que Lacan introduce también el santón, una manera de resolver el vínculo con el goce. Su intervención es muy importante, Laura, porque nos apuntó a ese punto, pues nos muestra cómo hay un más allá del fantasma también. Por ejemplo, plantear que el psicoanálisis permite a un sujeto gozar de la vida es algo un poco como más bien del lado de lo fantasmático. Porque no es verdad que el psicoanálisis pueda prometer eso. De la misma manera que el psicoanálisis no puede prometer ni que se borre la castración y que por lo tanto entonces pueda prometer un objeto acorde al deseo, es decir, que borre la castración. Lo único que puede prometer el psicoanálisis es lo que yo no estaba planteando y lo que usted, Laura Isabel, plantea es arreglárselas de una manera diferente con eso que viene de la castración y con la angustia que produce eso. Pero gozar de la vida no creo que sea como la propuesta. Esa es la propuesta de felicidad de la que se ríe Lacan en el seminario 7. Eso no existe. No existe eso. Por supuesto que hay goces, pero goces problemáticos para el sujeto. Mejor dicho, un final le permite a un sujeto saber que el goce siempre va a ser un lío, pero que se puede arreglar con eso de manera diferente. Que él puede vérselas con eso, que no lo puede borrar, pero que puede vérselas de manera diferente con esos goces, porque además no es uno, son varios goces de los que habla Lacan al final de su obra, ¿no? Era eso lo que quería decir, porque me parece muy importante, John, eso que introduces, y precisar que el fantasma es una respuesta a la angustia en relación a que no hay algo que diga su ser. Imagínense entonces cuando no hay nada que pueda decir cómo resolver el goce. Milton tiene la palabra. Yo quisiera decir algo en relación a lo que Laura
Laura introduce en esa diferenciación de la fantasía entre los niños y adolescentes. Sí, sí, entendí bien, Laura. Y la propuesta o lo que se evidencia en la clínica y que es a partir de allí donde Freud y Lacan teorizan con eso que se encuentran en la clínica en relación a la fantasía fundamental. Freud no la llama fantasma, pero dice que es una fantasía fundamental y que Lacan la va a retomar y la va a nombrar fantasma como esa forma del sujeto responder a eso, como ese apuntalamiento hacia eso del objeto, que es lo que angustia, como lo decía ahora Beatriz. Es una estructura, es la formulación de una estructura lógica que es diferente, por ejemplo, al proceso fantaseador o al proceso de creación en la literatura o escuchaba yo también sobre las creaciones místicas que son diferentes al proceso de creación al interior del análisis. Esta es una creación lógica, efecto de ese recorrido en el análisis, que va bordeando. Por eso a mí me parecía importante introducir ese concepto de borde, que en esa repetición, ese ir y venir, va bordeando algo de lo imbordeable que sería lo real, ¿sí? Y abre las puertas para que ya al final, con la introducción lo dice Lacan, inclusive, es lo que él se encuentra. Entonces, el fantasma no es suficiente para dar cuenta de la posición del sujeto. Da cuenta de algo, de la posición con respecto al deseo del otro, y en esa respuesta hay algo que se puede aprender de lo real, pero no es suficiente para tener ese efecto de verdad de la posición del sujeto. Por eso Lacan da un paso más allá, introduciendo esa creación al final del análisis del lado del Santón. Que ese sí tiene ese carácter de, yo no sé si de pacificación lo puede decir uno, pero es un saber que cae, que representa al sujeto y que cuando uno escucha, por ejemplo, los finales de análisis, hay un reconocimiento del sujeto de que eso tuvo ese efecto. Ellos lo pueden, no saben ni cómo, o sea, de ahí no se puede seguir, pero eso tuvo el efecto en el sujeto donde todos sus síntomas, toda su historización adquiere un sentido diferente a partir de eso que cae allí al final. ¿Sí? Entonces, más como una estructura lógica, más que cronológica. ¿Sí? Y que hay que diferenciarla también de ese otro proceso de creación, que por supuesto hay allí. Pero este del fantasma en el análisis es importante porque es un trabajo que se hace entre el analista y el analizante. Hay otros procesos de creación que no tienen esa alternativa o no tienen esa pregunta, no se le hace una pregunta al analista. Este es un proceso de creación diferente. ¿Sí? Milton, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Ahorita que Beatriz hablaba del fantasma y de la separación lógica en los 4 elementos, me hizo recordar el primer párrafo de la introducción de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, donde me parece que Lacan lo grafica, pero Freud ahí lo dice. Lo voy a leer, dice finalizando ese primer párrafo. En la vida anímica individual aparece integrado siempre efectivamente el otro. Veamos ahí el objeto para entender el fantasma. Aparece siempre el otro como modelo, objeto, auxiliar o adversario. Y de este modo la psicología individual es al mismo tiempo y desde un principio psicología social. Pero bueno, creo que ahí precisamente se permite, o podría uno desde Freud leer esa articulación con el fantasma y me hace pensar también con la fantasía que no se fantasea desde cualquier
desde cualquier parte. Es decir, que esa fantasía, de pronto como lo proponía ahora Mónica, no es tan libre tampoco, porque finalmente en un punto está anclada la fijeza del fantasma. Era eso lo que quería compartir. Ana Lucía Sanín plantea en el chat una pregunta. Me surge una pregunta. ¿En el trabajo clínico con un niño sería posible que el análisis le permitiera la construcción del fantasma fundamental? Esta es una pregunta, Ana Lucía, pero yo quería decir algo con relación a lo que Milton introduce allí, de que no es cualquier cosa, o sea, no es cualquier cosa de la que el sujeto se hace uso para esa formación fantasmática. No es cualquier cosa, Lacan lo dice y Freud lo muestra, o sea, en El hombre de los lobos, no es por azar que el hombre de los lobos elige, entre comillas, esa figura en la representación del sueño. ¿Sí? Es una figura que el sujeto extrae de todo esto, de su relación con el otro, que viene allí. Allí está involucrada la posición del padre, de la hermana, de la nana. O sea, todo eso adquiere a posterior una resignificación diferente en esa elección que el sujeto hace de esos elementos que logra trabar allí para la formación de esas fantasías, al igual que el síntoma. O sea, no es por azar, lo dice inclusive después Lacan, dice, el azar es una cosa del inconsciente que cifra y que hace que el sujeto escuche, y eso que escucha que de lo que viene al otro haga eco en él para esa formación, ¿cierto? Que eso me parece importante. Beatriz, ¿tienes la palabra? Me quedé pensando en la pregunta de Ana Lucía Sanín, porque me parece que habría otra que hacer. Si se trata de la clínica con niños o de la clínica del sujeto, con el sujeto. Bueno, la voy a tomar al pie de la letra. La clínica con niños, es decir, la pregunta de Ana Lucía apunta al trabajo con niños pensados en términos cronológicos, porque si lo pensamos como Colette Soler dice, en lo que queda de la infancia, el niño siempre está pues en el adulto, pero pensémoslo pues en el niño cronológicamente. Yo voy a contestar con lo que les gusta a muchos, que es como con la viñeta clínica. Y se me vino a la cabeza y por eso la voy a poner. Algo un poco que es gracioso, sí, cuando logra ir construyendo el fantasma fundamental ya está grande, ya no es niño. Me refiero a un caso de un paciente que tuve siendo niño, muy niño, de 7 años, y que ahora es un adulto y es mi paciente. Él tuvo suspendió pues el trabajo, pero volvió ahora. ¿Y qué puedo decir yo? Que apenas ahora empieza a construir su fantasma. Ya no es un niño en términos cronológicos. En términos lógicos sigue estando el niño en él, pues el niño que está en todos nosotros y el niño que llevamos al análisis. Es lo que puedo decir. No me gustan mucho las viñetas, pero bueno, traigo esa para decir, simplemente para demostrar, como les gusta a algunos, que sí, que cuando ya se construye ya está grande, ya no es un niño. Beatriz, pero sí te toca decir un poquito más, perdón que me tome la palabra así, pero ¿cómo vas a apagar el micrófono con semejante cosa? El fantasma fundamental, ¿qué tal es? ¿Qué tal? El fantasma fundamental, estás diciendo que se construye en la vida, en el análisis. Sí, o en el análisis. En el análisis. En el análisis. En el análisis, fue la pregunta de Ana Lucía, si la entendí. ¿Cómo podríamos definir? No, Ana Lucía, ¿cómo en el trabajo clínico? En el trabajo clínico con un niño sería posible que el análisis le permitiera la construcción del fantasma fundamental.
yo le contesté literal a la pregunta que ella me hizo. Apenas ahora. Claro, Beatriz, gracias, pero justamente lo que tu respuesta permitiría en ese caso, porque, pues claro, es en cada caso, pero es como tuvieron que darse muchos avatares para que este sujeto regrese al análisis y avance, digamos, pues avance no en el sentido lineal, ¿cierto? O sea, me lo pregunto también por lo que Mónica ahorita también se refería, como pues, en la adolescencia se juegan desencuentros fundamentales en relación con los otros, y hay cosas que también, digamos, yo no sé, si antes de eso, pues el sujeto puede llegar a discernir esa construcción, pues no sé, pues como que sí, pero sí es en ese sentido que yo hacía la pregunta. Ana Lucía, eso demuestra que ven, las viñetas no sirven para nada. Acabas de decir, en ese caso. En ese caso. Pero no es solo que, sí, o sea, es que es una pregunta problemática porque introduce lo cronológico, cuando de lo que se habla allí es de una construcción lógica. Y esa construcción se hace en el transcurso del análisis, y el análisis es un proceso largo, que por muchas cosas, o sea, no es algo que se puede hacer de un día para otro, es una construcción que se va decantando con las interpretaciones, con todo ese proceso del trabajo analítico. Pero hay algo importante, que cuando se hace el trabajo analítico, no importa qué edad tenga el sujeto, hay algo allí de la construcción en los términos del fantasma que se puede hacer. Pues, o sea, Juanito es una evidencia de eso. O sea, Juanito logró hacer algo con eso sintomático que lo llevó a consultar a él, al padre, como fuera, o sea, con las características de ese caso en particular, pero hay una producción en Juanito que tiene un efecto de pacificación de eso que se le desacomodó, que luego se hizo síntoma y que fue el síntoma de la fobia en Juanito. De una fobia bien particular, y ahí vuelve uno y nombra esos rasgos singulares de cada sujeto, que él toma al caballo como objeto de la fobia, y el caballo está en relación con una serie de significantes importantes allí en su historización. Y uno logra ver que al final, cuando él produce esa fantasía del fontanero, hay algo en él que tiene un efecto de pacificación. Lo que pasa es que ya ahí, o sea, lo que decíamos ahora, eso no es suficiente para abordar ya lo del lado del goce. Por ejemplo, la posición de goce del sujeto, hay que hacer muchas más vueltas allí. Pero en Juanito eso tuvo un efecto. Yo creo que ahí vale la pena también diferenciar el hecho de que construir el análisis, o más bien la fantasía en el análisis o el fantasma, no implica que la persona no tenga una frase o más bien un axioma que orienta su realidad. Es decir, cuando la persona llega, hay fantasía. Otra cosa distinta es que justamente, como dice Freud, el no poder recordar esa fantasía hace que el sujeto actúe. ¿Cierto? El sujeto monta una escena todo el tiempo en la cual él lo que actúa es ese fantasma. La construcción en análisis le permite precisamente suplir lo que no puede recordar, entre otras cosas porque es que no lo va a poder recordar. Va a tener que hacer una construcción que no es como Freud pensaba al principio que el analista se la hacía. Freud se da cuenta que la consecuencia de la construcción dada es la reacción terapéutica negativa. Allí donde Freud creía que sus pacientes estaban muy cerca de terminar, que habían construido todo eso, Freud les soltaba
más construcciones y le decía que les faltaba muy poco, que iban bien, y lo que Freud dice es todo se empeoraba. Los síntomas se agravaban, ¿sí? Todo funcionaba mal. Entonces, digamos que una cosa es que allí empiece a hacerse esa construcción desde el lado de quien habla en torno a poder estructurar esa lógica de lo que no puede recordar y que está entonces actuando, ¿cierto? Y otra cosa distinta es, por ejemplo, lo que muestra Rosine Lefort en un texto que se publicó en coautoría con su esposo, Robert Lefort, que se llama El nacimiento del otro, con minúscula. La edición, la publicación quedó con un error, no sé si todas, pero varias de las ediciones que he visto tiene el otro con mayúscula en la tapa, en realidad es el otro con minúscula, porque hay un caso allí en particular, que es el de Marie-François, que ella muestra justamente cómo el otro con minúscula no existe para esa niña, ¿sí? Y entonces empieza a aparecer la agresividad en ese lazo con Rosine, y es eso lo que va haciendo que digamos, la propiedad que va a tener el objeto en la fantasía emerja. Pero ahí son dos cosas distintas, porque entonces uno diría que ahí esa niña está formulando de alguna manera en ese lazo con Rosine Lefort su axioma. Mientras que cuando nos llega un niño, tenga 5, 6, yo qué sé, o un adulto, llega seguramente hablándonos de ese axioma y actuando en relación con el algo. ¿Sí? Entonces, cuando escucho, o más bien leo la pregunta de Ana Sanín, creo que ahí pueden como confundirse las dos cosas. No sé si Ana estaba preguntando, por el hecho de que si alguien llega a un niño, le pasa como Marie-François, y no tiene nada todavía para hacer en relación a esa construcción o ese enunciado inicial, si ahí en el análisis o en el lazo con alguien que ocupe ese lugar de analista puede producirse algo como pasa, según lo muestra Rosine Lefort, o en el otro caso, que me parece que allí sí definitivamente, pues la construcción será independientemente de la edad que tenga, porque ya el enunciado, el axioma, lo que orienta esa lógica está bien. Hay una pregunta de Álvaro Salazar que tiene que ver con todo esto y que ya Diana había empezado a tocar, y es la siguiente. Buenas noches, ¿cómo podríamos diferenciar para profundizar la relación de la fantasía con el deseo y de la fantasía con el goce en la clínica? Ahí le suelto esa papa caliente, Diana. Como para finalizar la noche. O sea, como lo que yo tendría para decir en relación a eso es que la fantasía es una producción que el sujeto realiza para tramitar algo de eso, del deseo del otro, que es insoportable para, o sea, que no tiene una referencia, o sea, ni para el otro ni para el sujeto. En este seminario Lacan dice, el sujeto encuentra esa respuesta en esos intervalos del otro. Yo lo entendía como en esa forma como el sujeto pregunta al otro por su ser, por su deseo, y como el otro no tiene cómo responder tampoco, porque también está atravesado por la castración, está en falta allí. El sujeto al enfrentarse a eso, eso es lo que tiene un efecto traumático, y es eso lo que el sujeto crea para poder apaciguar un poquito ese efecto traumático, ese efecto de angustia que le genera ese vacío que le viene del otro. No sé si alguien tiene algo como para agregar allí. Yo lo diría de una manera, digamos, un poco caricaturesca tal vez, y en ese sentido puede ser imprecisa, pero como pensando un poco pedagógicamente la cuestión. Yo diría que la relación de la fantasía con el goce es que la fantasía le permite a cada uno justificar eso que se sustancializa en ese goce al que no se puede resistir. Eso que se toma de un momento a otro el cuerpo y él no sabe cómo explicar. La fantasía, por el lado del goce, vela lo que lo implica él en esa relación con el goce. Mientras que en el lado del deseo, la fantasía lo que hace es darle consistencia a lo que no existe, a lo que no se puede percibir desde ningún punto de vista. Es decir, darnos la ilusión de que hay un objeto en alguna parte que podemos ir a buscar. Y regularmente por eso, pues goce y deseo en ese sentido no se vinculan. Están
funcionan paralelamente, porque la pulsión empuja, por un lado, a gozar, la fantasía sirve para justificar, y al mismo tiempo la pulsión empuja en el mismo sentido a buscar un objeto que no se encuentra en ninguna parte. Recordemos que al igual que la angustia, Freud dice la pulsión es no anobjetal, es decir, que sería falso decir que tiene un objeto, pero sería falso decir que no lo tiene, por eso Lacan se inventa pues, esta cuestión del objeto A. Pero en todo caso, ese objeto, como no está en ninguna parte, la fantasía nos hace creer que sí, como si tuviéramos la zanahoria delante cuando nos muestran el burro, ¿cierto?, allí en la caricatura, o los galgos corriendo detrás del conejito en las carreras y demás. Y bueno, Lacan agrega una cosa que sería difícil de probar en términos lógicos, y es que lo único que puede hacer condescender al goce con el deseo es el amor. Eso es otro tema más peliagudo, pero digamos que mientras tanto, por eso uno ve ese paralelismo que va para dos cosas, para dos lados distintos, ¿cierto? El goce para un lado y se justifica con la fantasía, y la fantasía prometiendo otras cosas a nivel del deseo, que no, es decir, es más factible el contacto con el goce por esa vía que en realidad con algo que tenga que ver con el deseo como tal. John. Bueno, Otra persona escribió en el chat. A ver. Además de Álvaro. Sí, otro Álvaro. Álvaro Salazar. Álvaro Loeste dice, la fantasía sostiene la realidad del sujeto. Diana. Yo tendría para decir que sostiene la realidad, la verdad del sujeto. Dice, la fantasía sostiene la realidad del sujeto. O en términos de verdad, como una verdad mentirosa, o sea, como que la verdad, lo que sostiene allí. O, perdón, yo meto la cucharada, como dice Lacan, la realidad siempre es fantasmática. Siempre es fantasmática. O como dice Freud en el texto de la negación, ante la no existencia del objeto se alucina. Todo eso es lo mismo. Porque finalmente la realidad es una forma de hacer sentido. A lo que llamamos realidad es un intento de hacer sentido a través de la vinculación entre lo imaginario y lo simbólico. Y en ese sentido incluso la ciencia, la realidad que nos muestra es una realidad fantasiosa, ¿cierto? Y lo que ha probado que es cada vez más fantasiosa es que ni siquiera, o sea, la realidad que describe, por ejemplo, la física, ni siquiera es algo que podamos tocar realmente. Cosas tan locas como, por ejemplo, que lo que vivimos hoy es la proyección de energía del borde de los agujeros negros, de los horizontes de sucesos. Entonces nosotros estamos simplemente como un pasado proyectado en un presente que no existe. Pues cuando uno lee esas cosas, que esté justificado en fórmulas, más loco que eso, en términos del fantaseo, no hay. Y es científico. Pero también lo que mostró Freud y lo que muestra Lacan es que la realidad no es una realidad que concuerda con lo real, lo externo, sino que es una realidad psíquica. Por ejemplo, Freud hablaba de la realidad psíquica. ¿Qué? Ay. Juan Pablo pregunta si esa idea de lo real y la fantasía tiene alguna conexión con la idea de la caverna de Platón. Pues yo creo que si decimos que sí, caemos en un anacronismo, ¿cierto? Que es un uso impertinente de los conceptos o términos que no son aplicables a un momento histórico. Yo no sé si Platón realmente pues, podría aplicarse a esos conceptos, pero más bien al revés sí. Si hacemos una ontología del presente, más bien a la manera de Foucault, yo diría que sí, siendo Lacan quien de pronto podría permitirnos ubicar a nosotros ahí o inspirarse en algo del platonismo y sobre todo del mito de la caverna, en la que pues seguramente todos conocen, ¿cierto? Hay unos hombres que están imposibilitados para salir de la caverna, están atados y solo pueden ver con el medio de una hoguera el reflejo en la caverna de lo que ocurre tras sus espaldas. Entonces ellos ven simples sombras de lo que ocurre, con lo cual
eso que está realmente ahí afuera no es claro. No diría que si quisiera hacer la aplicación de esa fantasía y lo real en relación a la caverna de Platón, pues haciendo el juego un poco, la analogía, uno diría lo que ellos ven, su realidad, lo que la llama les permite ver como sombra, es la realidad efectivamente, y lo real es lo que existe, eso que está allá afuera, pero que es absolutamente inaprehensible para ellos, con la diferencia de que en el caso de la caverna de Platón ellos se pueden soltar y podrán llegar a ver lo que está afuera. En realidad, cuando se trata de psicoanálisis, eso real es absolutamente imposible de captar, no existe ningún medio de poderlo atrapar, salvo arañándole un poquito, dice Lacan, con lo simbólico, ¿cierto? Con la matemática, la lógica, pero un poquito, ir arañando poquitos, pero lo real siempre habrá algo real que es imposible de captar. Y en ese sentido ya no coincide, me parece, con el mito de la caverna platónica. Bien, creo que no hay más preguntas. No sé si alguien... Ya son las 9. Yo creo que ya. Bueno, entonces, Diana, muchísimas gracias. Esto estuvo muy candente. Muchas gracias a ustedes. De la hoguera y de Platón. Estuvo muy interesante. Muchas gracias, Diana. La próxima semana tenemos lectura de Seminario 1. Están cordialmente invitados. Y dentro de 2 semanas, la quinta, creo que ya es la quinta sesión del Seminario sobre el Padre, que está a cargo de Beatriz. Entonces, muchas gracias a todos y a todas por su compañía, su asistencia y su participación. Y bueno, que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Feliz noche. Hasta luego todos. Gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias.